Buenos días, Marlon Ríos y Santiago Silva les traemos el tema de medios de pago internacional. Comencemos. Medios de pago internacionales. En el comercio mundial, la exportación e importación de bienes tienen implícito un riesgo por el no pago de divisas, derivado de la compraventa internacional. Hoy en día, los exportadores e importadores cuentan con medios de pago internacionales que no son otra cosa que instrumentos bancarios que permiten tener certeza en el pago, derivado de la venta, exportación o compra-importación de bienes. Los medios de pago internacionales son instrumentos bancarios que permiten cerrar con éxito una negociación de exportación o importación de bienes o servicios y que promueven nuevas oportunidades de comercio. Adicionalmente, permiten tener certeza en el pago derivado de la venta o compra de bienes. ¿De qué factores depende la elección del medio de pago? La elección del medio de pago depende de factores como: primero, el conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor, es decir, el nivel de conocimiento que se tenga del comprador extranjero. Segundo, tenemos el tamaño y la frecuencia de las operaciones. En tercer lugar, están las normas legales existentes en los países involucrados en esta transacción. Cuarto, son los costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos. Y por último tenemos los términos de la negociación. Principales medios de pago usualmente utilizados: del pago anticipado, giros internacionales, cobranza documentaria, letras avaladas por un banco, órdenes de pago, cartas de crédito o crédito documentario, cuentas corrientes en divisas, aval del exterior y garantía del exterior. ¿Qué son los giros internacionales? Son un mecanismo de pago por medio del cual el ordenante, quien es el importador de una mercancía, solicita los servicios de un banco girador de su país para que envíe las divisas producto de una transacción comercial, utilizando como intermedio a un banco receptor, donde el beneficiario es el exportador, quien tiene la cuenta en dicho banco. En este medio de pago los documentos son enviados por correo sin la intervención de los bancos comerciales. En primer lugar, encontramos el giro directo o posembarque, que es la forma de pago acordada entre el importador, quien es el comprador, y el exportador, quien es el vendedor, mediante la cual la cancelación se efectúa una vez haya sido embarcada la mercancía. En segundo lugar, encontramos el giro directo financiado, que es el pago al exterior de una mercancía ya embarcada por el exportador y cuyos fondos son financiados por el banco girador directamente al ordenante del giro. El banco girador paga el valor de la operación al exterior y queda vigente la deuda en dólares entre el ordenante y el banco girador. Y en tercer lugar, encontramos el giro anticipado. Y como su nombre lo dice, es el pago anticipado al exterior de una mercancía que aún no ha sido embarcada por el exportador por exigencia suya. Tipos de cobranza documentaria. Cobranza documentaria a la vista. Esta cobranza consiste en que una vez embarcada la mercancía, el exportador entrega los documentos de la exportación a un banco cedente en su país. Este banco envía por correo certificado los documentos y las instrucciones de cobro al banco cobrador en el país del importador. El banco cobrador avisa al importador que existen unos documentos a su nombre y que una vez reciba el pago, inmediatamente le serán entregados estos documentos. Cobranza documentaria por aceptación. La cobranza por aceptación consiste en que el exportador y el importador acuerdan un plazo de tiempo determinado para el pago, condición que queda establecida en una letra de cambio. Una vez acordado el plazo, el exportador embarca la mercancía y entrega los documentos de la exportación junto con la letra de cambio al banco cedente en su país. Este banco envía por correo certificado los documentos y la letra de cambio, debidamente diligenciada por el exportador, al banco cobrador en el país del importador. Este banco se encargará de avisar al importador que existen unos documentos a su nombre y que una vez acepte la letra de cambio con su firma, recibirá los documentos para la nacionalización de la mercancía. ¿Qué es una letra avalada? La letra avalada es una orden escrita de una persona, quien es el girador, a otra que funciona como girado, para que pague una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada a un tercero, quien funciona como un beneficiario, avalada por el banco,
a donde se pueda acudir en caso de que la deuda no sea pagada. Órdenes de pago. La transferencia bancaria, también llamada orden de pago, es un pago que efectúa el banco del importador al banco del exportador, el cual abona los fondos en la cuenta de su cliente cobrador, o sea, el exportador. Esta forma de pago se hace por medios electrónicos, siendo el más utilizado el sistema SWIFT. La red SWIFT agrupa a la gran mayoría de los bancos del mundo y hace posible una comunicación rápida y segura entre ellos. El exportador envía la mercancía y la documentación necesaria para que ésta pueda ser recibida por el importador. El importador, una vez que ha recibido todo ello, solicita al banco que pague mediante transferencia bancaria al exportador. ¿Qué es una carta de crédito? La carta de crédito es un documento utilizado como instrumento de pago emitido por un banco, quien es el banco emisor, por una cuenta de uno de sus clientes, quien es el ordenante, por medio del cual autoriza a otro banco, que es el banco corresponsal, en el exterior a cancelar a una persona natural o jurídica, quien funciona como beneficiario, una cierta cantidad de dinero, previo cumplimiento de determinados requisitos indicados en la carta de crédito. ¿Qué partes intervienen en un pago realizado por medio de una carta de crédito? Intervienen cuatro partes. La primera es el ordenante, que es el importador o comprador que solicita la apertura de la carta de crédito a un banco comercial denominado banco emisor. La segunda parte es el beneficiario, quien es el exportador o vendedor que debe cumplir estrictamente con los términos y condiciones estipulados en la apertura de la carta de crédito. La tercera parte es el banco emisor, que es la entidad financiera que abre o emite la carta de crédito a solicitud del ordenante, de acuerdo a los términos y condiciones requeridos por él en la solicitud de apertura. Y la última es el banco corresponsal, que es la entidad financiera ubicada en el país del exportador, quien recibe del exterior la carta de crédito y tiene la responsabilidad de avisar o confirmar al beneficiario la apertura de la carta de crédito y pagarle al beneficiario el valor estipulado en la carta. ¿Cuántas clases de cartas de crédito existen? Existen 9. La primera es la confirmada. Implica que el banco emisor le solicita al banco corresponsal que añada su confirmación, lo que significa que asume la responsabilidad frente al beneficiario de negociar, aceptar o efectuar el pago tan pronto sean presentados los documentos que evidencien el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el crédito. La segunda es la no confirmada, donde el banco corresponsal no asume ningún compromiso con el beneficiario, solo avisa o notifica la existencia del crédito. Está la revocable, que establece que el crédito puede ser modificado o cancelado por cualquiera de las partes involucradas, es decir, por el ordenante, el beneficiario, el banco emisor o el banco corresponsal. La cuarta es la irrevocable, que es la carta de crédito irrevocable que da al vendedor una mayor seguridad en el pago, al comprador le da seguridad del negocio efectuado, ya que para modificarla o cancelarla es necesario tener el consentimiento de todas las partes que se involucraron. La quinta es la rotativa. En este tipo de crédito permite al beneficiario disponer varias veces del crédito hasta por la totalidad de su valor. En la actualidad tiende a ser reemplazada por la carta de crédito stand-by. Está la transferible. Presenta una condición por medio de la cual el beneficiario, quien es el exportador, denominado primer beneficiario, puede ceder total o parcialmente al crédito a uno o más beneficiarios, denominados segundos beneficiarios, por una única vez. Está la intransferible, que es aquella carta de crédito que no puede ser cedida por el beneficiario u otros beneficiarios. También está la vista. Este término es usado cuando se espera que el beneficiario, quien es el exportador, reciba el pago tan pronto entregue los documentos al banco corresponsal para su verificación o pago. Y está la carta de aceptación, que es cuando existe un plazo concedido por el vendedor al comprador para efectuar el pago a un plazo generalmente de 30, 60 o 90 días. Los documentos que debe presentar el exportador para cobrar una carta de crédito son la factura comercial, la póliza o certificado de seguro y el documento de transporte, que puede ser marítimo, aéreo o terrestre. Cuentas corrientes en divisas. La cuenta corriente en divisas es la que constituye en cualquiera de las divisas, dólar, euro, libra o yen, convertibles a pesos colombianos,
a residentes y o no residentes del país. Los tipos de cuentas corrientes en divisas establecidas por el Banco de la República son: cuentas corrientes en moneda extranjera en bancos colombianos. Son aquellas cuentas corrientes en moneda extranjera autorizadas por el Banco de la República, que pueden abrir personas naturales y jurídicas en establecimientos bancarios, bajo ciertas condiciones y requisitos de obligatorio cumplimiento. ¿Qué es un aval del exterior? Es un mecanismo mediante el cual se emite o se acepta una letra de cambio por parte de un banco, que se constituye en deudor solidario al garantizar el pago de mercancías a un exportador antes de su respectivo despacho. También el banco otorga un aval a sus clientes cuando éste no puede atender sus necesidades crediticias. En estos casos, le solicita mediante dichos avales el acceso a financiaciones de otras entidades financieras del país o del exterior. El aval del exterior presenta cuatro características, que son el compromiso del banco, el aviso, el pago y las comisiones. ¿Qué es el reintegro de divisas? La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Es porque los exportadores, de acuerdo con lo establecido en el régimen cambiario, deberán efectuar la venta de las divisas a través de los intermediarios financieros autorizados por el Banco de la República, a saber, bancos comerciales y entidades financieras. Para ello, el exportador deberá previamente diligenciar la declaración de cambio correspondiente y realizar la venta de las divisas a su intermediario cambiario. ¿Qué es el régimen cambiario? El régimen cambiario es el conjunto de normas que regulan aspectos de los cambios internacionales. Los cambios internacionales se pueden definir como todas las transacciones con el exterior que implique pago o transferencia de divisas o títulos representativos de las mismas. De acuerdo al régimen cambiario colombiano se pueden considerar dos mercados, el mercado cambiario y el mercado no cambiario.